Estamos sin gravedad aquí en cooperativaciencia.cl y como todos los jueves de mayo, como lo hemos propuesto desde la semana pasada, vamos a dedicárselos al mar. Y para eso, porque este es el mes del mar, por cierto, de eso se trata. Bueno, para eso hemos convocado a Lisbeth van der Meer, que es directora ejecutiva de la Fundación Oceana, para que nos vaya contando historias acerca del mar, digamos, que ese mar que tranquilo nos baña, que reúne o que, digamos, se alarga a través de toda nuestra costa. Somos un país muy marítimo, pero tan poco marítimo a la vez, y por eso es que queremos aprender un poco más. Está Lisbeth en la línea ya para contarnos hoy. ¿Cómo estás, Lisbeth? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy entusiasmado como siempre, porque el mar es algo que no solamente inspira, sino que también calma, y por cierto que es una fuente de conocimiento inagotable además, porque cada vez se va descubriendo más cosas distintas a diversas profundidades. Pero ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy día vamos a hablar de las algas, un tema que a mí me tiene muy preocupada, pero también muy apasionada, porque Chile es lejos el país más interesante para estudiar estas plantas, ¿cierto?, debajo del agua. Y en Chile sabemos que tenemos 800 especies de macroalgas distintas. Y por eso yo creo que nadie sabe, a lo mejor uno que otro chileno conocerá el cochayuyo. Pero fuera de eso, las algas son un tema que no se conoce mucho, y nadie sabe tampoco que hoy día eso genera ingresos por 400.000 millones de pesos al país. Y solo lo exportamos, pero no sabemos para qué se usa, ¿cierto? ¿Quién lo está usando? Y por eso este tema es tan interesante, y creo que es súper importante también difundirlo. ¿Esto es lo mismo que hablar de los bosques en superficie, digamos? Exactamente, pero lo que tiene distinto es que no tienen raíces, ¿ya? Y no tienen tejido conductor, que es como lo que lleva la comida para arriba. Hacen fotosíntesis igual que los árboles, porque necesitan luz para crecer. Entonces eso significa que sabemos que hasta los 40, 50 metros deben existir. Tampoco hemos mapeado todo el mar de Chile para saber hasta qué profundidad están, pero porque necesitan luz, creemos que hasta esas profundidades están. Sin embargo, sabemos que hay algunos que tienen hasta 70 metros para arriba, algo que uno no se puede imaginar que existe debajo del agua, pero efectivamente las distintas clases de algas, hay unos que son como pinos, otros que crecen muy rápido, otros que son como robles, que les cuesta mucho crecer, y por eso es tan importante saber más de las algas y que la gente empiece a entender la importancia de estos en el ecosistema. Oye, Lisbeth, estamos hablando de vegetación marítima, por cierto, pero uno en la superficie reconoce bosques, reconoce prados, reconoce, qué sé yo. En este caso, bajo el mar tenemos la misma como calificación. ¿Se puede hablar de bosques de algas, por ejemplo? Claro, en el mar existen los bosques de algas. También existe, por ejemplo, el pasto marino, ¿cierto? Esas sutilezas que a lo mejor uno no las ve todos los días. Pero estos bosques son todos distintos. Porque en Chile, ¿por qué hay tantos? Porque nosotros tenemos agua bastante fría y también fondos rocosos. Ahí es donde crecen. Entonces, por ejemplo, está el güiropalo, se llama, que es una especie que se adosa a las piedras, a las rocas, y empieza a crecer. Tiene un disco, se llama, que es a donde se adosa, y después un tronco, y después las láminas foliares, ¿cierto?, que son las hojas. Entonces, es bien parecido a un árbol. Hay unos bosques gigantes, cuando uno bucea puede estar mucho rato adentro de estos bosques, y son tan interesantes porque estos bosques tienen 3 misiones ecosistémicas, digamos. Uno se llama el refugio, o sea que ahí vienen muchas especies como las rayas, los tiburones a poner los huevos, y cuando salen las rayas chiquititas y los tiburones chiquititos se esconden entre medio de estos árboles para que sus depredadores no lo vean. Entonces es como una sala cuna. Esto es un rol ecosistémico que tienen. También ahí se alimentan porque están adosados
muchas otras especies. Entonces es como una pequeña sala cuna y por eso es tan importante que existan. Y claro, la mayor amenaza hoy día es que cada kilo de alga que se extrae se está vendiendo a $1,000 y eso ya vendría siendo una de las pesquerías más rentables de Chile, lamentablemente. Así, ya, ¿y cómo? ¿Y eso dónde estamos hablando de la costa completa? O sea, ¿esto es algo que se da en toda la costa? En toda la costa se da el güiro flotador, son todas algas distintas. Sin embargo, lo que hoy día más se está transando es el güiro palo, que está más hacia el norte. Y ahí, aunque hay regulación, hay mucha extracción ilegal porque hay muchas zonas libres. O sea que no se sabe, o sea, no hay un permiso, ¿cierto?, para sacar ahí, pero como hay tantas zonas de desembarque es imposible controlarlo. Después esto se exporta, se seca, se exporta y se exporta a China. ¿Y qué hace China con esto? Bueno, hace biomoléculas y se usa como espesante. Entonces hay muchas cosas que tienen algas, como la pasta de dientes, no sé, pues todo lo que necesita un espesante en las comidas para mantenerse, claro, se pone algas. Entonces es un material sumamente preciado, digamos, en el mercado internacional. Claro, y esto tiene que ver con, bueno, evidentemente la costa es gigante y la fiscalización es difícil además, ¿no? Claro, o sea, yo creo que el mayor problema que tenemos es que no le hemos puesto suficiente atención a lo importante que es este recurso para el ecosistema, o sea, lo que estamos perdiendo por cada planta que se está sacando del agua. Y lo otro es que claramente nosotros podríamos estar haciendo el valor agregado de esto, porque sí se puede hacer de forma sustentable, o sea, tú puedes sacar algunas plantas y dejar otras que estén sanas, ¿cierto?, para que las esporas vuelvan a repoblar esas rocas. Porque si no, lo que pasa, que eso lo hemos visto en Nueva Zelanda, en Tasmania, en Estados Unidos también, cuando las algas se van, queda como un desierto. Entonces empieza a ser colonizado por erizos, por ejemplo, y después nunca más una planta puede volver a crecer arriba de esa roca. Entonces, estamos perdiendo ecosistemas muy preciados porque, por ejemplo, ¿qué vive entre medio de un bosque de algas? Los peces de roca, como las cabrillas, las viejas, los meros. Son pescados que son bien lentos y necesitan estos bosques para esconderse, y si no, no pueden existir simplemente. Y eso es lo que estamos perdiendo día a día, bueno, con estas 400.000 toneladas que se están desembarcando anualmente, que ya llega a ser la pesquería más grande de Chile. Ahí tú me hablabas del güiro palo como el principal, el más atractivo, ¿no? El más atractivo comercialmente, sí. Exactamente, el güiro palo es el que se está sacando en el norte y este puede tener hasta 30 metros hacia arriba y son muy gruesos. Entonces ahí es donde está la mayor cantidad de esta biomolécula que te digo yo que es lo más preciado, ¿cierto? Entonces tú lo pesas y eso es lo que más pesa, pues las hojas no pesan mucho. Entonces hoy día, antes generalmente, por ejemplo en Punta de Choros, todavía existe este sistema tradicional. En Chile los algueros ha sido algo histórico, que sacaban las algas solo que sacaba el mar, digamos. Pero hoy día ya se están metiendo los buzos a sacarla como con un chuzo de raíz y entonces eso efectivamente está afectando las poblaciones, no es un método natural. Antes nosotros sabemos que los pueblos originarios se alimentaban de muchas de estas algas, del cochayuyo, del coyof, se llama otra especie que existe en Chile, y son altamente nutritivas también. Entonces el alga tiene un sinnúmero de usos, pero también es muy importante dejarla en el agua para que pueda cierta parte de ella, ¿cierto?, generar otras poblaciones de otras cosas. Por ejemplo, los locos no pueden vivir sin las algas, no pueden vivir en una cuestión desértica, tienen que tener comida, alimento. Entonces, la gente que tiene áreas de manejo cuida las algas porque sabe que así se alimentan los locos.
por ejemplo. Estamos, como todos los jueves de mayo, en el mes del mar. Está con nosotros Lisbeth van der Meer. Ella es directora ejecutiva de Oceana. Con ella conocemos más acerca de lo que ocurre en el mar chileno, un mar gigantesco, muy preciado además, pero como insisto yo, somos tan poco marítimos, ¿no? Oye, Lisbeth, entiendo que la pesca de arrastre también daña los bosques submarinos, o ¿cuáles son las otras amenazas más allá de la recolección? Bueno, efectivamente, la pesca de arrastre de fondo se hace más en profundidad. Uh-huh. Entonces ahí no hay mucha... Y además como se adosan a fondos rocosos, la pesca de arrastre se aleja un poco de las rocas para que no les rompan las mallas. Pero otras amenazas que tiene las algas son efectivamente el cambio climático. Las algas, ante un cambio bastante pequeño de aumento de temperatura en el océano, se mueren. No resisten. También, por ejemplo, ahora que se dice que viene un niño fuerte, en el año 98 arrasó toda la costa, digamos, también con grandes marejadas, toda la población de algas casi, y después se vuelve a repoblar porque quedan las esporas. Entonces ahora no sabemos qué va a pasar porque es muy distinto el escenario ahora, porque las poblaciones de algas son bastante más pequeñas que las que habían en el año 98, donde no se extraían las algas. Entonces, imagínate, con un cambio de temperatura por el cambio climático, y más encima, arriba de esos niños, hoy día estamos viendo un calentamiento de las aguas enfrente de las costas de Perú y de Chile sin precedentes. Nunca habíamos visto esto, así que tampoco sabemos cómo esto va a afectar a futuro esos bosques de algas. Oye, por último, Lisbeth, creo que ya lo dijiste, pero sería bueno repetirlo. ¿De cuánta extracción anual estamos hablando y cuánto es lo que está permitido? Porque efectivamente esto está regulado, pero la falta de fiscalización, la extensión, finalmente hace que también sea no tan difícil, digamos, sacarlo ilegalmente. Exactamente, mira, el mayor problema es que en aduanas no tenemos idea cuánto se está sacando ya en el puerto, ¿cierto? Digamos, en San Antonio, cuando salen no sabemos cuánto se está extrayendo. Las cifras legales, digamos, son de 300.000 toneladas y las ilegales nosotros estimamos que son entre 600 y 700.000 toneladas, o sea, más del doble de lo que se permite. Y esto ha estado pasando hace una década, no estamos hablando de que esto está pasando desde el año pasado, o sea, este producto empezó a costar 100 pesos el kilo hace 8 años y hoy día ya cuesta 1.000 pesos el kilo. Eso también te da cuenta de la escasez, ¿cierto? Y de la presión de los mercados hacia Chile. En otros países como Perú está prohibida la extracción de algas, entonces ellos dicen que no se saca nada, pero sabemos que también se saca mucha alga. Ahora hay que pensar por qué llegamos acá, y es básicamente porque los pescadores artesanales han perdido otros recursos. También, cuando se pierde, por ejemplo, la mano de obra de la minería, después a veces se va hacia la costa, ¿cierto?, a recolectar algas. Sí, es un trabajo que es un poco bastante abierto y poco regulado. Siempre muy interesante la conversación de los jueves de mayo, en este caso, porque mayo es el mes del mar, aquí en Sin Gravedad, en cooperativaciencia.cl, con Lisbeth van der Meer, es directora ejecutiva de Oceana. Lisbeth, ¿de qué vamos a hablar la próxima semana? Ahí voy a pensar el tema. Ya. Tiene que ser algo muy entretenido porque este fue más bien un poco triste. Así claro, que la próxima semana vamos a subir el ánimo, ¿ya? Ya, pero no deja de ser interesante entender que los bosques de alga, digamos, son algo tan valioso, porque al final, hasta que uno no se lo explica, no tiene idea del valor que tiene el recurso natural, digamos, que uno puede ver incluso cuando uno es de mar, como yo, digamos, cuando es de costa, tantas veces, ¿no? Tantas veces viste, no sé, arrumbado en la orilla porque el mismo mar lo tiraba para afuera y de pronto te das cuenta de que, claro, efectivamente es un recurso natural que podría en algún momento escasear y generar toda una cadena de problemas para atrás, que es lo mismo que contabas tú hace un ratito. Así que ya, pues, la próxima semana entonces tendremos otro interesante tema con Lisbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana, en estos jueves del mes de mayo, jueves del mes del mar, aquí en Sin Gravedad con Oceana. Lisbeth, muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Nos vemos. Nos vemos.